Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por estar el día de hoy tan puntuales en este evento que tiene el interés de compartir con ustedes algunas reflexiones sobre eh, el ámbito de comercio exterior, la fiscalización en el ámbito de comercio exterior e IMEX, cómo el SAT los está observando y pues qué podemos hacer como que espero que les sirva para que se puedan definir estrategias para el próximo año. Eh, este evento está organizado por Baker Tilly y por Diversa. Van a participar en unos momentos más Luis Berumen y el maestro Pedro Canaval para explicar un poco sobre, primero, un poquito dar contexto de Diversa y después ya irnos totalmente al tema. Yo soy Marcela Cisneros, directora general de Diversa, y Diversa para quienes no lo conocen, porque entre los asistentes hay tanto clientes como nuestros como invitados externos a nosotros. Diversa es una empresa que está enfocada o que está presente en el ámbito de la tecnología. Ya tenemos en el mercado 20 años. Y nuestro interés siempre ha sido el desarrollar soluciones tecnológicas para facilitar e impulsar los negocios digitales. Somos para ello también un proveedor autorizado por parte de la Secretaría de Hacienda como certificador de comprobantes fiscales digitales, el dichoso PAC. Y pues bueno, para no entretenerlos mucho, doy introducción o doy entrada a Luis Berumen. Luis Berumen es colaborador nuestro eh, desde ya hace unos meses y va a hablar un poquito de lo que hacemos y sobre todo de algunos servicios que pueden ser de interés. Él es un licenciado, es profesional en informática administrativa, especializado en calidad y productividad, egresado de la Universidad Tecnológica de México, con más de 20 años de experiencia en roles estratégicos en tecnología y consultoría. Ha impulsado la transformación y la innovación en sectores clave. En el servicio de administración tributaria, participado en la definición y diseño de proyectos pioneros como lo es la factura electrónica, la firma electrónica avanzada y el buzón tributario. Todo ello enfocado a facilitar el cumplimiento normativo y la eficiencia administrativa. Con un enfoque en la innovación y con un compromiso con la transformación digital, Luis siempre ha buscado contribuir al éxito organizacional y generar un impacto en el sector. Actualmente se desempeña como director de desarrollo de negocios, así como manager en el área de firmas digitales dentro de Diversa, especializándose en tecnologías de firma electrónica, soluciones de facturación electrónica y su cumplimiento. Su experiencia incluye posiciones de liderazgo en distintos proveedores de certificación de comprobantes fiscales digitales, donde ha promovido mucho la certificación fiscal y los servicios de consultoría. Muchas gracias, Luis, por tu participación. Te doy eh, la palabra para iniciar esta sesión. Gracias, Marce. Pues, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. ¿Qué tal, Pedro? Les voy a compartir nada más rápidamente algunas líneas que tenemos en Diversa, cómo trabajamos, que estamos trabajando ya desde hace mucho tiempo. Diversa, pues sí, me tocó verla nacer desde hace, híjoles, en 2003, un poco antes, cuando empezábamos todo este planeación dentro del SAT, cuando se estaban desarrollando los servicios y delineando todas las funciones de qué era lo que íbamos a hacer, ¿no? Y Diversa fue una de las empresas que inició esto. Ellos presentaron el primer servicio en línea en 2005, cuando cuando se emitió la primera factura electrónica, que ya está próxima a cumplir 20 años, el 7 de enero del año entrante, como la primera factura electrónica con validez legal en este país. Y
En este caso, pues Diversa fue certificada primero como proveedor autorizado de servicios, que así se le llamaba en 2007, como primer pack, o fue el segundo o tercer pack en 2011, 2010. Y actualmente pues se ofrecen todos los servicios de factura electrónica, se ofrecen servicios también de firma electrónica avanzada, que estamos buscando también ofrecer ese servicio y más con todos los temas de digitalización que vienen, donde se le va a exigir a las empresas una presencia y eh, la línea que marcó este nuevo gobierno, ¿no? Que vienen muy enfocados en lo que ellos llaman gobierno digital, que ya hay algunas leyes de gobierno digital en algunos estados de la República y sería tema de otro seminario totalmente, porque es información muy extensa lo que viene con gobierno digital, de lo que ya está y habría que ver lo que viene. También estamos muy especializados y enfocados en análisis de datos. Y lo principal que nosotros ofrecemos como un diferenciador de marca es que tenemos tanto servicios de factura electrónica, que muchos ya lo tienen, servicios de firma electrónica, que es algo que ayudaría a automatizar, a cerrar los servicios como tal. Y podríamos decir que también podemos nosotros ayudar a desarrollar los servicios o hacer las integraciones para ayudarlos a automatizar los procesos, ¿no? Adicionalmente a eso, y que es lo más importante que nosotros vemos en este momento, es el análisis de datos. Tenemos la capacidad de análisis de datos de información, de business intelligence. Tenemos ya tableros y tenemos manera de diseñar cualquier tipo de cruce y algunos análisis sobre información, no solamente sobre comprobantes muy específicos como es la carta aporte, e incluso que nos ayude con cierta interacción o cierta integración con los sistemas de nuestros clientes, podemos llegar hasta temas que soporten los sistemas logísticos de entrega, distribución y eficiencia de entrega de mercancías, ¿no? Manejamos en la parte de facturación tres perfiles, lo que es un buzón fiscal para clientes pequeños, para lo que viene a ser ahora con las reformas que ya nos explicará Pedro en un momento, sobre todo la situación de los clientes eh, a todos nuestros clientes, aunque pequeños, y lo que vienen ahorita de régimen de incorporación fiscal. El timbre fiscal para gran volumen y conector fiscal para empresas que necesitan integraciones de una manera, ¿no? Todo eso viene con servicios de cancelación. El escáner fiscal nos ayuda a verificar los datos de los clientes, tomando información de sus altas de Hacienda y de sus opiniones de cumplimiento para obtener todos sus datos, ayudados con conciliación, etcétera, ¿no? Eh, y también tenemos varios servicios adicionales dentro de esta firma que van fortaleciendo los servicios, así como bóveda fiscal para la descarga de comprobantes del SAT, riesgo fiscal para que puedan ver en qué situación están, etcétera, ¿no? Hay una gran cantidad de funcionalidades que podríamos platicar de ellas. Nosotros estamos buscando también tener servicios. Tenemos una marca paralela que estamos fundando que se llama Certia, que ya está operando desde hace algunos meses en piloto y que ya estamos empujando con más fuerza para el tema de certificados de nómina, para el control de documentos, para la firma de documentos en línea, incluso para el transporte en cuanto a lo que son seguros o son aceptación de envíos y temas que se pueden interactuar con aduanas. Y adicionalmente, pues tenemos la parte de Business Intelligence que ya está diseñando con Tabler. Y aquí en Tabler, no solamente eso, sino que actualmente ya estamos ahorita diseñando nuestro primer asistente que ya estamos por liberarlo para que sea un asistente de inteligencia artificial al cual usted le puedan preguntar por texto y voz, modificaciones fiscales y cuestiones de actualización fiscal, ¿no? Y también esta parte de inteligencia artificial ya está integrando dentro del Business Intelligence para hacer algunas funcionalidades que podrían serles de utilidad y tratar de estar un paso adelante de la autoridad y sobre todo en estos temas, ¿no? Entonces, Marce, pues gracias, bueno, gracias Pedro y pues los dejo
con maestro Pedro Carlos Canaval, un buen Sí, amigo. muchas gracias, Luis. Eh, pues, ¿qué les digo? Digo, el maestro Pedro Canaval es toda una personalidad en el ámbito fiscal, tanto público como privado. Les doy una breve reseña de su persona. Él es licenciado en Derecho por la Universidad de Anáhuac, maestro en Administración Pública por el Instituto Nacional de Administración Pública y candidato a doctor en Administración Pública por la Universidad Anáhuac. Ha sido catedrático en la Universidad Cristóbal Colón de Veracruz y es catedrático titular en materia de auditoría de comercio exterior y legislación aduanera en la Universidad Panamericana. Desde 2019 es socio de Legal, Comercio Exterior e Impuestos en Baker Tilly, en México, firma perteneciente a Baker Tilly Internacional, reconocida mundialmente como una de las 10 principales redes de firmas de asesoría de negocios. Fue asesor de Comercio Exterior y Aduanas de la Cámara Nacional de la Industria del Hierro y del Acero, el Canacero, y ha asesorado a diversas industrias, donde puede destacarse la industria siderúrgica, del reciclaje y automotriz. En el Servicio de Administración Tributaria se ha desempeñado como administrador central de planeación y programación de comercio exterior, administrador regional de auditoría de comercio exterior del sur y del occidente, administrador central de comunicación institucional y vocero del SAT, administrador local de servicios al contribuyente de Veracruz y encargado de la local de Chihuahua, subadministrador local jurídico y de servicios al contribuyente en Naucalpan, supervisor de servicios de Administración General Jurídica de Ingresos en la Tesorería de la Federación. Se desempeñó como secretario particular. En la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal fue secretario auxiliar del procurador. Es asociado de la Asociación Nacional de Abogados de Empresas, la ANADE, Colegio de Abogados, en donde funge como vicecoordinador del Comité de Comercio Exterior. Actualmente es consejero asociado del Instituto Nacional de Administración Pública, INAP. Es asociado del Colegio de Abogados de Veracruz y es socio del Instituto Mexicano de Ejecutivos en Comercio Exterior. Como ven, toda su experiencia lo respalda en este tema y pues encantados de recibirlo el día de hoy. Gracias, maestro Pedro Canaval, y adelante. Lo dejo. Al contrario, Marcela, Luis, muchas gracias y eh, bueno, dobles gracias por la abrumadora presentación. Hasta apena uno con eso, pero bueno, Solo lo que se merece. Adelante. no, qué amable. Eh, Obviamente agradezco a Diversa como asociado o aliado estratégico de nuestra firma, Baker Tilly. Yo quiero hacer esa referencia inicial en donde pues instituciones con prestigio y con una estructura que nos permite ofrecer a nuestros clientes o futuros clientes y público en general estructuras y catálogos de servicios muy bien integrados, muy bien acompañados, para poder hacer frente pues obviamente situaciones que puedan generarse con la cotidianidad de la operación, pero también ante eventualidades que la autoridad pudiera estar observando y para los cuales tenemos que estar preparados. Así es que agradezco a todo el equipo de Diversa la invitación y que me hayan considerado para poder comentar con el público en general, con clientes y esperemos futuros clientes tanto de Diversa como de Baker Tilly, atenderlos en el futuro. Baker Tilly es una firma internacional basada en Londres. Tenemos más de 40,000 personas trabajando para la firma. Somos una firma de consultoría de negocios enfocada en 4 grandes servicios: auditoría, consultoría, impuestos y legal. Estos 4 grandes ejes tienen otras ramificaciones que nos llevan a hablar pues, de comercio exterior, también de precios de transferencia, algunos tipos específicos de consultoría, como es la transformación digital, obviamente, cuestiones en materia de análisis financiero y otras más que se van ajustando para el doing business que nosotros identificamos en México y que en estas épocas vemos como una gran oportunidad. Contrario a lo que en el ambiente público, noticioso, informativo se percibe y que estamos
acostumbrándonos tristemente a vivir con malas noticias. Nosotros en Baker Tilly tenemos una filosofía de que si bien no dejamos de observar que hay problemáticas que atender y que administrar, lo que tenemos que ver es hacia adelante y ofrecer seguridad, estructura y obviamente servicios de calidad con nuestros talentos humanos a lo largo y ancho del país y obviamente en asociación con nuestras más de 700 localidades y presencia en más de 140 países a lo largo del mundo. Nosotros somos la 9ª firma en consultoría de negocios a nivel mundial, la 7ª más grande en México. Así es que esto nos obliga a mantener esos estándares de calidad para que nuestros clientes tengan la certeza de que están recibiendo algo estructurado. Y bueno, dicho lo anterior, cuando planeamos este webinar entre Baker Tilly y Diversa, teníamos ciertas circunstancias que estaban sucediendo hace estas semanas. Afortunada la fecha que escogimos porque tenemos de hace 48 o 72 horas para acá un flujo de información que nos viene muy bien para poderla compartir con el público que nos acompaña y que es pues obviamente de actualidad para lo que es la filosofía del webinar que construimos. Nosotros lo decidimos denominar Desafíos Fiscales 2025. Evidentemente pusimos por ahí pues un foco específico en comercio exterior y muy directo hacia pues lo que es el IMEX, porque pues son herramientas y programas de fomento que son interesantes. Y como dicen por ahí, ahora se ha vuelto el que tenga IMEX que lo cuide. Y si tienes IVA, más todavía, ¿no? IVA, certificación IBEX me refiero. Y bueno, pues la idea, como lo pusimos en la publicidad, era reflexionar sobre las acciones que la autoridad fiscal está ejerciendo en las actividades de comercio exterior y contar, bueno, con estos elementos para el diseño de estrategias de prevención, palabra que vamos a estar utilizando mucho a lo largo de estos minutos, y cumplimiento. Decía yo que afortunadamente la fecha nos ayuda porque hay el domingo, un domingazo, como dicen por ahí, nos empezaron a compartir ya documentos relacionados con el paquete económico de 2025. Entre ellos, la propuesta de reforma fiscal 2025, hablando obviamente de ISR, IVA, Código Fiscal. La vamos a tocar un poco más adelante de manera muy sucinta, pero antes de eso a mí, y en línea con lo que Luis históricamente comentó, compartió, en el cual, por cierto, él y yo compartimos épocas en el SAT por aquellos principios de los años 2000, y yo le complementaría a Luis algo que viene a ser pues la semilla que germina en la factura electrónica hoy CFDI, que es en el año 2002, cuando por primera vez se pagan impuestos por Internet en México. Suena lejos para una persona, pero quizás suena cerca para un país que tengamos pues apenas de 2002 para acá pago de impuestos por Internet. Se acordarán, aquel 2002 se partió en 2 semestres. El primer semestre se pagó todavía con los formatos rosas, el R1 para inscripción y el 6, el 2 para las declaraciones anuales, que además se tenían que llenar a máquina y con todas las situaciones de no te vayas a salir del cuadrito porque te multan si no lo llenas correctamente. Y el segundo semestre de 2022 empezó con aquellas famosas hojas de ayuda que se presentaban al cajero del banco y que en ese romper estructuras históricas ya se podía pagar en un banco fuera del domicilio fiscal del contribuyente, porque antes tenías que pagar en un banco del domicilio fiscal del contribuyente, ¿no? Y con tu cheque a nombre de la Tesorería de la Federación. Entonces esto, bueno, fue un parteaguas muy importante en 2002, que empezó a generar
de manera pues masiva el uso de la tecnología, para llamarla de alguna manera, porque no tenemos nada que ver lo que hoy, con lo que hoy vivimos, pero aquel nacimiento yo creo que es valioso tenerlo porque es la construcción de bases de datos que hoy permiten que podamos tener una declaración prellenada, por ejemplo, y que nada más ingresemos a nuestro portal, nos propongan una declaración, nosotros hagamos algunos ajustes y entonces procedamos a decir estoy de acuerdo o la modifico, la firmo con la clave, con la e-firma, en fin. Y entonces tenemos ahí la aparición de la famosa tarjeta tributaria, que algunos se acordarán, una tarjeta de tamaño tarjeta de crédito azul con un código de barras, que se le presentaba ya también al cajero en la ventanilla del banco para que con una pistola lectora de código de barras no se fuera a equivocar al teclear el RFC, porque eso también empezó a ser un problema con las hojas de ayuda. Y así empezamos a caminar por varios vericuetos, como bien Luis decía, llegamos a 2005, en donde primero los grandes contribuyentes fueron el conejillo de Indias para utilizar factura electrónica, si a eso se le podía llamar. El SAT, a partir de esa época, empieza a automatizarse, a digitalizarse, a crear bases de datos y por lo tanto perfiles de riesgo de los contribuyentes para poder no solo ofrecerles servicios y trámites, sino también para poder tener estructuras más formales de fiscalización. Esas formas fueron acompañadas de una serie de reformas a las disposiciones fiscales que pues tendrían que ir generando la estructura de vincular a una persona con un documento o con un biométrico o con una firma electrónica, porque pues habría que cuidar la seguridad jurídica tanto del particular como del fisco federal. Entonces, fueron épocas muy interesantes que yo creo que vale la pena tener esta breve referencia porque teniéndola podemos entender lo que ustedes ven en esta lámina, esta primera lámina que habla ya de la modernidad, si lo podemos llamar así, ¿no? Que, como bien decía Luis, a partir del 2010 se empieza a hacer el uso generalizado de la factura electrónica. Yo me acuerdo de aquella primera que estaba yo, inclusive con el jefe del SAT de aquel tiempo, en donde pidió que se le dijera esa primera factura, de dónde se había emitido, qué se había comprado, a qué hora había sucedido, con qué medio de pago se había hecho. Y por primera vez todos pudimos decir, wow, ya podemos saber dónde están las operaciones comerciales o económicas del país. Y eso, bueno, permite, como lo hemos comentado y como bien estructuró Luis en su presentación, algo que es valioso en información para todos, pero pues obviamente para el fisco también, lo que permite, bueno, pues que el contribuyente tenga una mejor administración, una más eficiente, un mejor o más eficiente manejo de su información, tomar mejores decisiones, ser mucho más preventivo, evitar que haya algún acto de fiscalización y pues evidentemente para el fisco tener mayor asertividad en los actos que va a hacer, porque ya no tiene que, el fisco antes llegaba a ver qué se encontraba, ¿no? Y échenme la contabilidad de todo el año y todas las facturas y todas las pólizas de pago, de cheque y las cartas de crédito y todo en papel, ¿no? Y entonces, pues ahí estaban los auditores, meses y meses. Esto, bueno, pues hoy, pasaremos hoy, pero hoy en esta época moderna que vemos en esta línea de tiempo, nos permite que, bueno, pues a partir del año 2014 se empiecen a manejar una serie de conceptos en donde a mí en lo personal me parece que lo que está en el centro del foco del pensamiento del fisco es la simulación. Evitar la simulación
Y evitar la simulación se hace a través de una serie de mecanismos, que es buscar la trazabilidad de las operaciones, con ella la materialidad de las operaciones, la razón de negocios de una operación, por supuesto, lo que son los esquemas reportables, los asesores registrados y tener todo este mapeo, esta radiografía, en donde podemos tener certidumbre de cómo nos estamos manejando, ¿no? Y entonces, en 2014 empezamos a ver, pues, nuevas disposiciones en materia de CFDI. A raíz de ese año se vuelve la columna vertebral de la actividad del fisco, el CFDI, y de ahí empezamos, como les decía, a ver toda esta serie de nuevos conceptos, como la razón de negocios y todo lo que ya comenté, para evitar la simulación. Las disposiciones han ido modificándose tanto en Código Fiscal como en la ley del impuesto a la renta de manera principal. Pero bueno, pues listas del 69B, o sea, de las famosas operaciones inexistentes y personas que facturan operaciones simuladas o reciben comprobantes fiscales de operaciones inexistentes. Por otro lado, el que se mantenga una ahora ya muy acostumbrada solicitud de la constancia de situación fiscal por un lado, y por otro lado, el tener la opinión positiva o negativa fundada en el artículo 32 del código para poder tener certeza de quién es tu cliente y quién es tu proveedor, porque conocerse es la forma de cuidar la materialidad y la trazabilidad de la operación, o sea, conocer a cada una de las partes, por llamarlo de alguna manera. Y entonces estas disposiciones fiscales tuvieron como finalidad, digamos, el que se cuide toda la cadena de clientes y proveedores. En caso de comercio exterior, pues la cadena de suministro, el blockchain, o como todos lo quieren llamar, la cadena de valor, entre todos, tenerse ese cuidado y tener mucho cuidado quién es tu cliente y quién es tu proveedor, ¿no? Entonces, bueno, la autoridad, por lo tanto, maneja indicadores. O sea, la eficiencia recaudatoria por parte de la autoridad también es un tema que se cuida, y pues evidentemente la rentabilidad de sus esquemas de fiscalización tienen que ir relacionados con pues el éxito de la recaudación. Ya hablaremos un poco más adelante de los procesos actuales y de las necesidades que seguramente el Estado mexicano va a estar demandando para poder sufragar el gasto público por venir, ¿no? Entonces, bueno, estos beneficios fiscales, llamémosle programas de fomento, hablando del IMEX, lo que es este programa que se ha vuelto tan exitoso, porque si algo tiene a México como primera potencia maquiladora en materia de blancos, de refrigeradores, pantallas, o lo tiene como el quinto o sexto lugar mundial en producción de vehículos, pues son sus programas de fomento a la maquilación y a la manufactura. Entonces, estamos hablando de la histórica necesidad a través de aquel TLC, hoy ya convertido en TEMEC, donde pues los programas PITEX, programa de importaciones temporales, el programa Maquila, los programas ESEX, hoy concentrados todos en el programa IMEX, que es el programa de favorecer a la industria manufacturera y maquiladora de exportación, que se han ido acompañando de otra serie de programas de fomento, como es la certificación IBEJEPS, han generado que, pues obviamente también la autoridad fortalezca sus esquemas de vigilancia, porque algo que se crea con una sana intención de lo que ya comenté, convertir a México en lo que hoy es una potencia
maquiladora y que esperemos se vuelva también potencia manufacturera, han sido abusados. Entraremos un poco más a detalle en lo que la autoridad de esta época está llamando así actos abusivos de este tipo de programas, y por lo tanto, pues muchas veces pagan justos por pecadores, porque se hacen esquemas agresivos de fiscalización para todos, porque no pueden ser para unos en particular, y bueno, pues se afecta la operación o se complica o se encarece la operación de los que sanamente utilizan su IMEX, su PROSEC, su certificación IBIEPS, su regla octava, y entonces, bueno, vienen estos esquemas de fiscalización que vamos a ir viendo conforme vayamos avanzando. Ahora, ¿cómo empieza el año? El año 2024. El año 2024, como ustedes recordarán, nos lanzan un plan maestro de fiscalización, recaudación y atención al contribuyente. A mí me parece valioso que rescatemos el título, porque cuando uno lee el título a veces no le importa detenerse en el título, pero en el título vienen muchas veces mensajes. Tradicionalmente y siempre se han emitido o se han expedido planes de fiscalización en la autoridad fiscal, en el SAT. Eso no es nuevo. Lo que sí resulta nuevo es que se le agregue el apellido recaudación. La fiscalización tradicionalmente se había utilizado pues para disuadir conductas evasivas, elusivas, para hacer cambios conductuales de ciertas industrias, de ciertos sectores de contribuyentes, pero no era realmente una actividad que se generara para recaudar. Yo recuerdo algunas ocasiones haber visto números relacionados con la recaudación primaria y la recaudación secundaria, que es la primaria, es la que todos vamos de manera voluntaria al banco y pagamos o transferimos. Y la secundaria es la que se genera por actos de autoridad o auditorías. Y normalmente ese segundo bloque de recaudación era del 2-3% del total recaudado. Hoy no tengo certeza cuánto es ese porcentaje, pero me da la sospecha que anda por arriba del 10%, porque además la autoridad lo difunde mucho. Habla mucho del aumento de la recaudación por auditorías y no lo esconde. O sea, estoy diciendo algo que la autoridad difunde, lo publica, y por eso el plan maestro ya no se llama de fiscalización, se llama de fiscalización y recaudación. El año pasado así se llamaba, este año le agregaron el segundo apellido, que es y atención al contribuyente, digo, para no dejar la parte del servicio fuera, ¿no? Entonces, entendiendo este plan, y voy a pedir, porque cuando uno asiste a un acto remoto, a un webinar, la persona empieza a hablar de documentos y empieza uno a, ¿y dónde estará? Y ya no me acuerdo, que sí, lo vi, entonces voy a pedir que por favor se los pongan a disposición ahí en el chat en este momento. Que por cierto, preguntas, comentarios, es muy adecuado que los vayamos observando en el chat, así es que yo los invito a que se haga interactivo esto y podamos inclusive sí pensar en un periodo de preguntas y respuestas al final, pero puede ser también en algún momento en medio de la charla, ¿no? Bueno, entonces les decía yo que les ponemos a disposición este plan de maestro que salió a raíz del inicio del ejercicio fiscal, y por otro lado, se empezaron a generar publicaciones con aquellas que se llaman las tasas efectivas de ISR, acompañando el plan maestro de recaudación, y por sectores o industrias veíamos que, bueno, publicaban que el sector inmobiliario o el sector acerero o el sector automotriz o el sector de autopartes tiene una tasa efectiva de pago de ISR del 1.5 o del 2.2. Y es un poco el mensaje de, estamos viendo que si tienes que pagar una tasa del 35% o 30%, y tú haces uso de todos tus mecanismos legales de manera abusiva, pues tu tasa efectiva se va al 1%.
en vez de pagar el 30%. Y entonces es un poco el mensaje de ya te vimos, ¿no? Y a mí me parece muy valioso por parte de la autoridad que se haga así, porque le da a todo mundo certidumbre de cómo se está procesando la información, que bien decía Luis hace un rato. Permite, bueno, pues segmentarla, administrarla, clasificarla, porque pues, de repente llega el montón de información y no tienes un mecanismo, ni un mecanismo tecnológico, ni un mecanismo intelectual de cómo administrarlo y procesarlo y para qué la quieres y para qué te sirve. Y lo digo tanto para el particular o el contribuyente como para la propia autoridad. Entonces, bueno, empezamos con esa publicación por parte del SAT y empezamos a ver a partir de mediados de año, particularmente el 23 de julio, el SAT expide un comunicado de prensa en donde presume el aumento de la recaudación por auditorías, ¿no? Entonces, ya nos están avisando que, bueno, la fiscalización se está volviendo hoy en día un mecanismo de recaudación. Ya dije, no lo esconden y eso está muy bien, ¿no? Digo, está muy bien que lo digan, no digo que esté muy bien que lo auditen, cada quien sabrá si está muy bien o está muy mal que los puedan auditar. Entonces, bueno, por otro lado, tuvimos este comunicado, también voy a pedir que se los compartan para que tengamos certeza. Y viene una siguiente publicación que es toda una radiografía numérica del registro de certificación de empresas, específicamente de la certificación de IBEX, que forma parte integral del IMEX cuando así lo decide algún IMEX, con las ventajas que tiene este crédito en materia de IVA, de generar flujos mensuales muy eficientes de no pago del IVA para que la empresa tenga pues, que deje un mayor flujo y una descapitalización menor. Bueno, entonces estamos en una lámina que creo que debemos de, bueno, creo que esta lámina de retos la vamos a tener muy acompañada de estos documentos porque el SAT refuerza de vigilar la vigilancia para combatir prácticas abusivas, ¿no? Y hay por ahí también un documento que es un comunicado del 7 de noviembre, en donde lo titula así: el SAT refuerza la vigilancia para combatir prácticas abusivas. Entonces, bueno, le pido aquí a los compañeros que por favor también lo pongan a disposición. Hago una pausa. ¿Sí se están subiendo los documentos como estoy yo comentando o me estoy volviendo un mentiroso fraudulento? Están cargando. Ya se Ah, están cargando, Pedro. En un momento se comparten a través del chat. Sí, sí, perfecto. sí, reafirmo, por favor, si tienen alguna duda a través del chat, lo pueden ir expresando y hacemos recopilación en el final, o si vemos que son muchas, pues vamos aquí interrumpiendo un poco al maestro Pedro Canovel. Gracias. Sí, yo creo que para nuestros más de 100 asistentes sería muy valioso que tuviéramos esta interacción. Entonces, bueno, Correcto. continúo con la secuencia del año. Hablamos que son retos 2025 porque las bases del 2025 se están sentando en el 2024. Y evidentemente, al haber una continuidad en la autoridad fiscal, específicamente en el SAT, de los titulares de las diferentes áreas y del jefe del SAT, aunque haya habido un cambio de gobierno, pues las inercias van a permanecer. Por lo tanto, todo lo que hoy vemos o vimos en 2024, lo estaremos viendo aplicado en 2025. Luego se habla de que va a haber aplicación de inteligencia artificial para mejorar los procesos de fiscalización. Y aquí es donde entonces todos tenemos que usar inteligencia artificial. Para muchos, específicamente para mí que soy abogado, nos cuesta mucho trabajo entender si
quizás sabemos de manera general lo que es la inteligencia artificial, que si el chat GPT, y que nos enteramos que si los chamacos ahora hacen la tarea con el chat y ya no se tienen que meter ya no digamos ni a Wikipedia, ¿no? Y entonces esto está revolucionando el mundo en general, e inclusive hasta la misma Administración Nacional de Aduanas de México, la ANAM, ha anunciado que va a utilizar la inteligencia artificial para sus procesos de despacho aduanero. Habrá que ver cómo lo van a implementar. Pero bueno, entonces, se habla de nuevos requisitos para empresas certificadas. Por otro lado, también la autoridad no ha escondido su, digamos, sospecha de la generalización en el mal uso de la certificación IBEX, y por ahí de agosto, veintitantos, algún funcionario del SAT estuvo en algún evento grande donde había prensa, y hay notas en donde, si podemos compartir por ahí una de estas notas también, se manejaron los titulares de: habrá auditorías masivas para maquiladoras. Y así lo dijo, con palabras más, palabras menos, aquel funcionario en ese evento. Y bueno, sigue siendo en línea con lo que estamos observando de los posicionamientos de la autoridad respecto a la fiscalización, ¿no? Y bueno, pues esos nuevos requisitos para empresas certificadas han generado que se vea, sin que se anuncie, claramente que hay una gran cantidad de empresas certificadas que están siendo visitadas y que están siendo iniciadas en proceso de cancelación de esta certificación. ¿Por qué? Bueno, pues como sabemos, mucho de la potencia recaudatoria que pudiera existir en México, pues está en el IVA. Y evidentemente, gran parte del éxito de nuestra industria maquiladora ha sido por los apoyos que se han dado en materia de IVA, con los pros y con los contras que ya comentamos se han generado, ¿no? Eh, ah, Muy bien. Bueno, pues por ahí estamos proyectando esta nota de que les hablo. Gracias por ponerla. Digo, no importa de quién sea la nota, están muchos de los periódicos, pero bueno, pues ahí está, como decía yo, y y dice ahí: auditar al 100% de las empresas certificadas. No les va a costar mucho trabajo, porque han de ser un poco más de 3,000 las empresas certificadas IBEX, entonces seguramente no costará mucho trabajo en los próximos meses ver estas verificaciones, ¿no? Entonces, bueno, por otro lado, si regresamos a nuestra lámina de la presentación, algo que se ha estado anunciando, que tampoco es nuevo, pero que seguramente llama la atención, es revisión contra agencias aduanales y agencias aduanales. Los agentes aduanales siempre, pues como una actividad vulnerable, están siendo vigilados, pero el que lo hayan mencionado específicamente en un comunicado de prensa está de llamarse la atención. Y entonces aquí hay otros dos documentos que yo les quiero compartir, que es uno del 21 de octubre, que se llama, o lo titulan: recaudación tributaria creció 5.3% en el tercer trimestre de 2024. Y entonces seguimos viendo esta voluntad, esta inercia de, pues no quiero usar la palabra presumir, pero sí poner sobre la mesa y los ojos de la sociedad la fiscalización, los mecanismos de recaudación, y el mensaje entre líneas es: necesitamos recaudar. Y necesitamos recaudar con las herramientas que la ley nos da, y si necesitamos modificar la ley, pues la vamos a modificar. Además, el gobierno actual, como sabemos, pues tiene todas las posibilidades, no solo de modificar las leyes, sino también la Constitución. Por lo tanto, digo, no estoy evaluando ni valorando ninguna posición de este tipo, ni política ni electoral, simplemente estoy hablando de la realidad a la que nos vamos a tener que enfrentar, y por lo tanto, a través de pues esquemas preventivos,
como los que estuvo comentando por ahí Luis al inicio, en el uso intensivo de herramientas tecnológicas, pues obviamente con una buena asesoría de Baker Tilly y obviamente con unos buenos productos tecnológicos de Diversa, podrán ustedes salir adelante de mejor manera. Entonces, bueno, también dicen que a partir de octubre, o sea, el mes pasado, se ponen en marcha nuevos programas de auditoría y revisión. No dicen exactamente cuáles. Sí dicen en otro siguiente comunicado, que es del 6 de noviembre, o sea, de hace apenas la semana pasada, en donde SAT envía cartas de orientación a sujetos obligados que realizan operaciones vulnerables. A mí como abogado me llama la atención el uso del término cartas de orientación, porque no es lo mismo que una carta invitación. Cuidado con eso. La carta invitación es un mecanismo jurídico que tiene muchos años de existir, que en el momento en que se notifica, implica observar cuál fue la respuesta del contribuyente. Desafortunadamente, muchos asesores hacen no le hagas caso a eso, pero si se fijan, si tienen alguna carta invitación por ahí, al final se tiene que colocar por ley el que si no se atiende en tiempo y forma o no se desvirtúa lo que en la carta de invitación se está consignando, la autoridad tendrá que iniciar el ejercicio de facultades de comprobación. Porque la carta de invitación no es un acto, sí es un acto de autoridad, pero no es un acto de ejercicio de facultades de comprobación. Pero sí obliga a la autoridad a, si no es atendida, ya no digo que no la contesten, pero si no, ni siquiera se desvirtúa lo que viene ahí, está la autoridad obligada a iniciar los actos de ejercicio de facultades de comprobación. Entonces, por eso digo que llama la atención este interesante término de cartas de orientación, cosa que creo que está muy bien. Digo, a mí me parecería mejor recibir una carta de orientación que una carta de invitación, ¿no? Obviamente va a haber ahí notificaciones vía el buzón tributario que van a generar, pues, si queremos llamarle susto, pues seguramente a mucha gente le asustará recibir una carta de orientación por su buzón tributario, porque lleva pues toda la formalidad de un acto de la autoridad, que lo es, en donde nos están diciendo, traes esta o aquella omisión en tal materia, ¿no? Entonces, bueno, ya creo que les estamos compartiendo los documentos que a mí me interesaban compartirles. Y bueno, pues si nos vamos muy específico y rápidamente a hacer un peinado, por llamarle así, de lo que es el plan maestro que ya les comenté. Ya les dije, pues ese es el título, habla de fiscalización, de recaudación y de atención al contribuyente, habla de la inteligencia artificial, habla de mejorar procesos de fiscalización a través de analítica, grafos, machine learning, que eso te los dejo a los amigos de Diversa que en algún momento los puedan consultar exactamente cómo se puede administrar, pero sí, la parte que me corresponde es identificar redes complejas de elusión y evasión, así como detectar inconsistencias en comprobantes fiscales digitales asociadas al contrabando y empresas fachada. Esto es algo que pues tiene varios años ya siendo observado, que es los famosos factureros y lo que yo comentaba hace un rato respecto a las listas del 69B, que muchas las conocen como las listas negras del SAT, en donde, bueno, pues no es tanto la consecuencia que sepamos que a una empresa la clasificaron provisional o definitivamente en las listas del 69, sino que uno haya tenido relación con uno de esos, ¿no? Porque resulta un poco como la canasta de las manzanas, ¿no? Si se pudrió una manzana, se van a pudrir todas las demás y contaminan las operaciones de los demás. Por eso les decía yo de la importancia de tener no solo la trazabilidad y la materialidad de la operación clara a través de mecanismos y herramientas tecnológicas, sino el conocer al proveedor.
de tener una muy buena estructura de análisis jurídico y administrativo de cómo construyo un perfil de mi cliente o de mi proveedor. Seguramente muchos de los presentes dirán, bueno, no, pues nosotros no tenemos problema porque armamos un expediente, le pedimos su acta constitutiva, le pedimos su 32D, su constancia de situación fiscal y hacemos este recopilado de nuestro expediente. Y en principio pues, está bien, ¿no? Y habrá quien presuma que hasta lo tiene digitalizado. Pero, ¿y el análisis del perfil? O sea, el que me den el acta constitutiva y yo la tenga en un archivo electrónico o en un archivero físico, ¿ya me da certidumbre de que eso es correcto? ¿O no me tomé la molestia de revisar que el representante legal tiene 19 años y que el capital social y los socios y accionistas están constituidos por nombres extraños, personas de 95 años o de 18 años, o ni siquiera haber hecho una investigación mínima con fuentes abiertas como Google de a ver quién es esta persona? Entonces, a lo que voy es, no hay una un verdadero ejercicio de análisis de lo que estoy recibiendo como información. Además, si empecé operaciones con un proveedor hace 2 años y le pedí el 32D, pues el 32D cambia de un día para otro. Yo no estoy diciendo que haya que pedir 32D de manera diaria, pero sí estoy diciendo que a través del uso de información que nos arroja el CFDI y que se le pida al cliente o proveedor de manera periódica, pues, digamos, administrativamente decente en tiempo, cierta actualización de información para mantener la certeza de que estamos tratando con un proveedor confiable, ¿no? Bueno, entonces, esto es un poco lo que es el marco referencial. Hablábamos, y si avanzamos en la presentación, como comentaba yo con mis colegas de Diversa, me gusta comentarlo, luego soy medio malo para seguir láminas y ya se estarán dando cuenta que así fue, porque lo que sigue ya lo platiqué y lo tienen ustedes. No, no sé si, Marcela, ¿ya están los documentos a disposición de nuestros asistentes? Sí, ya están ahí los 4 documentos en el chat, solo es de que accesen a la liga para que los puedan descargar. Ah, maravilloso, porque como decía yo, cuando asiste a un evento virtual y la gente, el expositor, expositores hablan del documento tal y la cosa tal y no te lo dan, sale uno frustrado y sales como que sin nada del evento, ¿no? Entonces, aquí en este webinar somos bastante más efectivos y estamos proporcionando, sí, ya lo vi, proporcionando los archivos de lo que estamos comentando. Bueno, entonces, como comentábamos, Marcela, si hay alguna interacción o pregunta, o Luis también, si hay algo que se quiera comentar, aquí estoy al pendiente. Entonces, bueno, aquí está un poco de manera literal ese comunicado que hoy nos tiene, pues prácticamente aquí, ¿no? Que es prácticas abusivas. Y de hecho, hay la duda de qué es lo que el SAT considera como prácticas abusivas y pues obviamente si ustedes ya leen con calma el comunicado, hay que ser muy meticuloso para entender qué es lo que nos están queriendo decir y hacia dónde es lo que van, porque en algunos de los documentos que les acabamos de compartir, inclusive si avanzamos más en la presentación, al comunicado del 6 de noviembre, exacto. Ahí vemos enlistados, si avanzamos, enlistamos, juegos con apuestas, concursos o sorteos, tarjetas de servicio y prepagadas, cheques de viajero, préstamos o créditos por instituciones no financieras, servicios de construcción o desarrollo de bienes inmuebles, comercialización de metales y piedras preciosas, joyas y relojes, subasta o venta de obras de arte, comercialización de vehículos aéreos, marítimos o terrestres. Si seguimos, la lista es larguita, ¿eh? Servicios de blindaje, autos o inmuebles,
traslado o custodia de valores y dinero, servicios profesionales para realizar acciones a nombre de un cliente, servicios de fe pública, corredores, pues obviamente agentes aduanales y notarios públicos. Bueno, agentes aduanales los tratan específicamente con su propio bullet, ¿no? Recepción de donativos por organizaciones sin fines de lucro, que esto es un tema que da para un webinar específico, lo de las donatarias. Servicios de comercio exterior, ya decía yo, agentes aduanales, derechos personales de uso o goce de bienes inmuebles y proveedores de activos virtuales. En fin, entonces, esto es lo que tenemos hoy y a mí me parece que con esto me voy a referir brevemente a qué es lo que la autoridad busca y muy específicamente aunque les decía yo al inicio, aunque lo anunciamos como comercio exterior y específicamente IMEX, las últimas 72 o 48 horas nos obligaron aquí a Diversa y a Baker Tilly a darle un pequeño twist a nuestro webinar por lo que expide, bueno, no expide, perdón, corrijo la palabra, lo que medio difunde o comparten adelantadamente del paquete económico, y estamos hablando pues de que el domingo nos compartieron información relacionada con lo que pues pudiera ser la reforma fiscal de 2025. Los asesores fiscales y de comercio exterior estábamos acostumbrados cada fin de año y cada principio de año a hacer eventos y difusión de las nuevas reformas fiscales y de comercio exterior y las reglas y lo que el código y qué va a implicar. Y nos desacostumbramos toda la administración pasada, pues porque así se decidió por parte de aquel gobierno. La pandemia ayudó un poco también a que así se diera. Pero bueno, ya tenemos otra vez aquí lo que se llama el estudio de una reforma fiscal para el ejercicio siguiente. Y hicimos una recopilación rápida, porque pues desde el domingo para acá, un documento de 90 hojas es muy difícil poderlo procesar por completo, pero además son generalidades, porque todavía habrá que ver cómo se desdobla en reformas a los reglamentos de las leyes y en las reglas misceláneas por un lado y de comercio exterior por otro. Entonces, bueno, en materia de impuesto de la renta, muy interesante, se habla de deducción y donación de libros, pero se habla específicamente de libros usados o maltratados, por llamarlo así, que se pueden donar para hacerse deducibles. Lo tengo que dejar hasta ahí porque seguramente las reglas nos dirán con mayor detalle de qué se trata esto, ¿no? Pero bueno, en general, ahora va a poderse deducir los libros que estén pues un poco defectuosos o maltratados y que obviamente no vayan a destrucción. Y pues ahí hay una declaración que dice que pues, esto incentiva la reutilización de bienes culturales en beneficio de la sociedad, aumentando el acceso a recursos educativos y fomenta también el cumplimiento de la responsabilidad social empresarial en la donación de bienes culturales, porque esto vuelve a una atractiva alternativa en vez de desecharlos o destruirlos, ¿no? Entonces, va a estar interesante las reglas respecto a esto de la donación de libros. Por otro lado, la deducción de pagos por servicios con sustancia económica. Volvemos a la simulación. Aquí lo que están seguramente por implementar son alguna serie de cuestiones adicionales para evitar que haya operaciones ficticias, ¿no? En donde pues, obviamente la razón de negocios esté, la trazabilidad se pueda comprobar de mejor manera y pues el uso de tecnología aquí va a tener que ser sí o sí una forma de administrar esto. Prohibición de deducción de pérdidas entre sociedades del mismo grupo. Bueno, pues esto yo creo que se explica solo, porque es una práctica que, bueno, pues, muchas veces es muy común. Declaraciones informativas para reservas y créditos incobrables. Esto va más dirigido a aseguradoras y bancos que hacen esta práctica, o más bien necesitan hacer este tipo de declaraciones, entonces la voy a dejar un poco de lado. Obligación de retenciones para instituciones de tecnología financiera. Ándele, esto sí, todas estas nuevos unicornios, hipopótamos,
como le quieran ustedes llamar, fintechs, que hoy ofrecen inversión, hasta tarjetas de crédito y que te dan intereses. Pues evidentemente la autoridad está detectando que no hay una retención en materia de ISR, lo repiten más abajo en el IVA, por lo cual van a imponerles esta obligación sobre los intereses que generen, o sea, materia de retención de ISR sobre los intereses que le paguen a sus clientes. Entonces, lo dejo hasta ahí, habrá que ver las reglas. Exención de apoyos económicos del Fondo de Pensiones para el Bienestar. Bueno, pues ese creo que se explica solo, habrá que ver las reglas. Facilidades y simplicidad para el reciclo. Esto es muy interesante y seguramente los amigos de Diversa van a estar generando productos muy importantes e interesantes para poder implementar esto, porque específicamente de lo que habla es, al reciclo le quitan la obligación de tener activo un buzón tributario, cosa que, bueno, pues viene a contradecir lo que se había empezado, bueno, se ha manejado en los últimos años de, si no tienes un buzón tributario activo, te va a pasar a ABC y hasta multado, ¿no? Bueno, pues ahora no apareciera la propuesta, pues no hay que decir que esto, hay que repetir, esto es un anteproyecto. No sabemos si sea lo que va a quedar o no, falta todo el proceso legislativo y que se modifique o se confirme. Pero bueno, como anteproyecto dicen que ya no tienes que tener como reciclo un buzón tributario activo y además que tus declaraciones mensuales se vuelven definitivas, por lo cual ya no tendrías que presentar declaración anual, cosa que, bueno, pues sí suena como una simplificación real para los que son reciclos, ¿no? Vamos a ver cómo se aterrizan reglas también. Siguiente, beneficios fiscales para el sector primario. Esto va muy dirigido, según lo estudiado brevemente, a que muchos del sector primario, recordemos, silvicultura, ganadería, agricultura, todo lo que son las gestiones del campo, ganadería, agricultura, silvicultura, pesca, eh, normalmente pertenecen a sociedades cooperativas o a ciertas sociedades de diversos tipos que permite la ley. Y como sabemos, ser socio de una entidad te impide ser reciclo. Entonces, para el sector primario van a levantar o proponen levantar esta restricción y que el reciclo que sea actividad primaria pueda ser socio de su cooperativa o de su asociación, agrupación o de lo que corresponda. Entonces, bueno, pues esto generará seguramente que muchos más del sector primario que hoy no son reciclos, pues migren hacia el reciclo. Aquí creo que hay una oportunidad muy importante también para generar algunos productos tecnológicos, acá con nuestros amigos de Diversa, ¿no? Luego habla de limitación de deducción de regalías pagadas a paraísos fiscales. Bueno, esta va más dirigida a entidades multinacionales. Vamos a ver qué dice más adelante las disposiciones secundarias. De ahí pasamos a la ley del IVA. La ley Perdón, del IVA. Pedro, hay dos preguntitas, no sé si quieras, las comentamos Adelante, ahorita, adelante, antes de que sí, pases a la siguiente. adelante. La primera, algo que se ha comentado en Index también ha sido el tema de que la autoridad estará impactando a la industria IMEX, auditando directamente a los socios accionistas y representantes legales, lo cual en materia fiscal posiblemente no haya mucho impacto, pero sí es una causal para la cancelación del permiso IMEX. Es Sí, un así comentario. es. Sí, claro. De hecho, comentaba yo al principio que la fiscalización ahora es no solo integral, sino transversal. Integral en la misma entidad, se puede auditar al mismo tiempo comercio exterior e impuestos internos. O sea, puede llegar el SAT con una auditoría que diga, vengo a ver tus operaciones de comercio exterior y la conformación de tu base gravable de ISR y de pagos de IVA en la misma auditoría. Y luego la transversalidad, que quiere decir que además a tus socios, accionistas y representantes legales y partes relacionadas que no estén correctamente en su situación fiscal interna, y voy a poner un ejemplo que yo conocí real, que un socio que no trabajaba en la empresa, pero era socio de la empresa, era arrendador, tenía sus casas o sus inmuebles que rentaba,
cobraba las rentas, pero no tenía dado de alta como persona física el régimen de arrendamiento. Por lo tanto, pues estaba omiso, le detectaron esa omisión porque se vio que recibía ingresos por concepto de arrendamiento sin tener el régimen dado de alta, y eso impactó a la empresa de la que era socio con la suspensión de su padrón de importadores. Entonces, integralidad y transversalidad. Esto implica no solo la prevención dentro de las empresas en materia fiscal y de comercio exterior. Digo, obviamente sí. El control, por ejemplo, de inventarios de importaciones temporales de un IMEX, ya no digamos IMEX Conciba, con su anexo 24 y sus nuevas obligaciones, por cierto, que seguramente los amigos de Diversa van a estar ofreciendo soluciones para esto de la administración del anexo 24 con la intención de la autoridad de entrar con algunas características limitadas a checar cómo es el comportamiento de estas entradas y salidas de importaciones temporales. Entonces, decía yo, no solo implica un control interno de comercio exterior y del área fiscal, que por cierto luego o no se llevan o una depende de la otra. El comercio exterior luego todo el mundo lo trae. Ah, sí, ahí son los de la bodega y el almacén y ahí los traen peluceados, como decimos en algunos lados del país, sin hacer algo que es realmente la reestructura grande, que es generar una revisión de las estructuras jurídico-patrimoniales y corporativas de la empresa para poder ver que esté alineada esa estructura jurídica corporativa con la estrategia fiscal y con la estrategia de comercio exterior y aduanas. Si las tres no están alineadas en una misma intención, pasa esto, que un socio arrendador no está cumpliendo con su situación fiscal particular y viene e incide en la continuidad operativa de una empresa. Entonces, bueno, no es por presumir, pero a eso nos dedicamos nosotros en Baker Tilly, a hacer todo este análisis de la reestructura jurídico-corporativa, fiscal y de comercio exterior en una sola estructura. Muchas veces estas estructuras jurídico-corporativas están destinadas a cuidar a los socios patrimoniales. Entendemos que así es, pues que no se le llegue nunca al socio mayoritario, al dueño, al director general, y entonces se hace toda un blindaje jurídico, como abogado lo entiendo, de representantes legales para ciertas cosas específicas y que ahí sea donde se haga la contención. Está muy bien, pero si ese representante legal específico para trámites ante el SAT no presenta su declaración anual, nos para la empresa, nos suspenden los sellos digitales, nos suspenden el padrón de importadores, nos pueden suspender o cancelar una e-firma. Entonces, es difícil, en nuestro país ha sido muy difícil el crear una cultura de la prevención, pero pues a trancazos ha aprendido uno, ¿no? Entonces, es momento de tener mayor conciencia de que hay que tener estructuras y conductas preventivas y no hay manera de no tenerlas con herramientas tecnológicas. Así se tiene que plantear. Es correcto. Había otra, ¿verdad, Marcela? Sí, es una petición. Buenos días, ¿me pueden compartir el anteproyecto de la reforma fiscal 2025? Que entiendo el domingo la dieron a conocer. Es Es un una documento solicitud. de 89 páginas. Por ahí, Carla, del equipo de Baker Tilly, creo que la tienes. No sé si vaya a poderse subir algo tan pesado, pero a ver, checa, Carla, y ahorita nos comentas, pero si se puede, con muchísimo gusto compartimos este documento. Bueno, voy a Ahorita se lo hago llegar aquí al equipo de Diversa. muy bien. Gracias. De acuerdo, bueno, me quedé en la retención de... iba yo a empezar, IVA. Retención de IVA en la adquisición de bienes de extranjeros sin establecimiento permanente en el país. Muchos de los presentes se acordarán de aquel relajo que se armó con que si el doble IVA en las importaciones y que por qué el IVA me lo están cobrando doble. Es algo que yo viví de manera directa y lo hice como autoridad.
que no había doble IVA. Un IVA era el de la importación y el otro el de la enajenación. Entonces, aquí van a acabar con la duda. Aunque los órganos jurisdiccionales en este tiempo fallaron a favor del fisco, porque yo estoy convencido que así era por mi calidad de abogado, no por mi calidad de servidor público, sino que van a acabar con la duda y van a reformar el 1A de la ley del IVA, y entonces, simple y sencillamente, quien tenga una operación o adquiera un bien con un extranjero que no tenga residencia permanente en el país, le tiene que retener, punto. Había un mecanismo con el cual podías, si tenías una relación comercial comprobable con tu contrato multianual, por ejemplo, y hacer todo el acreditamiento de tus pagos y anticipos en el extranjero y tener cotizaciones y hacer una comprobación de esa trazabilidad de que la operación se había llevado a cabo en el extranjero, podías entonces exentar de esta retención. Bueno, pues aquí se va a acabar con la duda y entonces no tiene establecimiento, le retienes. Bueno, ya veremos cómo aterrizan reglas. Siguiente, bueno, inclusión de las ITF. Las ITF, acuérdense que son las instituciones de tecnología financiera para retención de IVA en sus ganancias de intereses. Lo mismo que comenté en ISR va a aplicar para IVA, ¿no? Entonces no me detengo más. Contabilidad simplificada para el régimen, para el reciclo. Esto, bueno, pues está muy interesante. Yo aquí creo que también nuestros amigos y aliados de Diversa van a ponerse muy abusados para poder generar productos que ayuden a los contribuyentes a cumplir. Y lisa y llanamente, hasta ahorita la información que tenemos es si el reciclo emite CFDIs, se le va a quitar la obligación de llevar una contabilidad completa, cosa que suena maravilloso, ¿no? O sea, ¿por qué se comenta esto? Bueno, porque el reciclo tiene muchas facilidades de manejo de efectivo, por ejemplo, y a lo mejor el manejo de efectivo te incita a no hacer CFDI, y este sí, y esto no, y bueno, lo que es la conducta humana normal. Bueno, si eres un usuario del CFDI, pues no solo, como ya mencioné en ISR, no solo tus pagos van a ser definitivos y no vas a presentar tu declaración anual, y tampoco vas a tener obligación de usar buzón tributario, y tampoco vas a tener que usar contabilidad electrónica completa en ISR, pues tampoco en IVA. Bueno, esto no me detengo ahí. Obviamente implica IEPS también, IVA y IEPS. Y bueno, finalmente algunos otros aspectos en donde vamos a la siguiente, ya acabamos con esta, ¿no? Sí. Ahí se habla de aplicación de directrices de la OCDE en materia de precios de transferencia, bueno, pues para prevenir el traslado artificial de recursos. Carla, no me estás pasando la siguiente lámina. Ajá. Entonces, para evitar el traslado artificial de bienes y recursos entre entidades, esto es, insisto, en materia de precios de transferencia, limitación de deducción de intereses en estructuras de deuda intragrupo. Esto, pues, también es una práctica muy común, que se crean ahí entidades para generar estas conductas que, pues, obviamente, ya nos avisaron, van a fiscalizar. Y sanciones adicionales en sectores regulados, específicamente hidrocarburos y energía, pues esto huele a combate a huachicol, ¿no? Bueno, ya esto sería un poco la generalidad de lo que pude detectar, de lo que se estuvo difundiendo el domingo en materia de la propuesta para reforma fiscal 2025. Les insisto, tomémoslo con las reservas del caso, estamos en noviembre. Todavía estamos en el proceso de discusión en el Congreso, y habrá que ver qué es lo que definitivamente se publica en el Diario Oficial, y a eso es a lo que hay que atenerse, no a lo que dijo Pedro en el webinar de Diversa y de Baker Tilly, ¿no? Ahora, para ir ya cerrando nuestro webinar, interesante es saber ¿qué es lo que busca la autoridad cuando hace una programación de auditoría? ¿Qué es lo que se fija más? Digo, este pastelito es un pastelito muy simplificado,
Estamos hablando de más de 30 razones, y hablo específicamente de comercio exterior para regresar un poco al foco del IMEX y de los programas relacionados con el IMEX en comercio exterior. Son más de 30 las razones por las cuales la autoridad decide hacer una auditoría. Y no estoy revelando ningún secreto que yo traiga de algún lado. Es información pública. Son los normales de la actividad de las operaciones de comercio exterior. Y bueno, pues aquí en este pastelito pueden ver los datos inexactos, la valoración aduanera, los famosos Incoterms, las transferencias y retenciones, los domicilios reales. Domicilios, hay que hablar de que la mercancía de IMEX esté ubicada en el domicilio que se le señaló a la Secretaría de Economía, por ejemplo, ¿no? Pero también estamos hablando de que haya sucursales dadas de alta asociadas al RFC. Y obviamente estamos hablando de que el RFC el domicilio corresponda a un RFC que tenga la actividad productiva a la que está declarada. Porque si yo tengo un domicilio fiscal, y esto ya está pasando, si yo tengo un domicilio fiscal en una oficina en Mazarik y mi proceso productivo es textil, y no tengo ninguna otra sucursal a la cual la autoridad pueda decir, es que la actividad económica, perdón, la actividad física se lleva en un lado y la administración de negocio en otro, pues estoy siendo objeto de una red flag, como dicen por ahí, y evidentemente va a haber un acto de fiscalización. De ahí, bueno, pues obviamente todos los que tienen o detentan algún tipo de programa, IMEX, PROSEC, certificación, y usan la regla octava, cosas así, pues obviamente son sujetos de una fiscalización. La correcta clasificación arancelaria, pues siempre en materia de comercio exterior lo será. Y aquí, bueno, pues el mundo de este pastel, les digo, es un pequeño ejemplo de cómo es, o qué es lo que le gusta a la autoridad. Y no digo que lo haga con gusto, sino le gusta porque es más común. Implica pues que las empresas, los particulares, generen una serie de actividades para tener la prevención, porque muchas veces da uno una imagen en los documentos o en los sistemas que no realmente refleja cómo opero. Y entonces genero información, como dicen, no hagas cosas buenas que parecen malas. Y bueno, pues el generar una revisión interna, y vamos a pasar, para eso vamos a cerrar el webinar, una revisión interna, un ejercicio de conocimiento interno, como lo que ya les comenté de las estructuras jurídicos corporativas, estrategias fiscales y aduaneras, todo integralmente revisado. Pero bueno, y aquí, siendo un poco más específico, hicimos un listado de estas facultades de comprobación que la autoridad normalmente practica, ¿no? Entonces, bueno, enunciativamente, que sí se llevan a cabo las actividades reportadas en el RFC, porque si yo estoy en el RFC dado de alta como abogado y resulta que vendo ropa, bueno, pues estoy siendo incoherente ante lo declarado. Entonces, fíjense, desde ahí empieza las buenas prácticas de una revisión y ejercicio interno de revisión de cómo estamos haciendo las cosas. Ya ni hablar dentro de RFC de la correcta alta de representantes legales, socios y accionistas, porque el representante legal de hace 15 años, resulta que nadie lo dio de baja en el RFC y ahí sigue. Y resulta que el señor, que ya hace 15 años no lo vemos, pues ya no presentó su declaración anual, se convirtió en 69B u otra cosa, pero sigue pegando en nuestro RFC a alguien que ni sabíamos que seguía ahí. Entonces, esto implica una revisión específica de la cual no se tiene que ir al SAT, porque mucha gente hace es que hay que ir al SAT. No, no, no. Hay mecanismos con los cuales la propia empresa puede hacer esa revisión. Por supuesto, si necesitan este servicio, búsquenlo, ¿no? Obviamente la ubicación de la riqueza, la localización del contribuyente, que ya comenté, congruencia entre la capacidad económica de los socios accionistas, el representante legal con el importe y volumen de las operaciones que se facturan,
Esto es algo que se revisa. Obviamente que haya nómina, personas, porque si resulta que soy una maquiladora y tengo mi IMEX, o hablando de IMEX industrial, y no presento nómina, bueno, pues ya solito me puse de pechito para que me puedan generar un acto de fiscalización, ¿no? Junto con esto, bueno, pues contar con activo fijo. Si yo digo que hago ropa y no tengo máquinas para hacer ropa, y no digo tenerlas físicamente, que obviamente esto puede ser sujeto de visita por parte del SAT y hasta de la Secretaría de Economía, si soy IMEX, para ver la existencia de esa línea de producción. Pero no solo eso, sino ni siquiera en mi contabilidad tengo registrada pues la compra de estas máquinas. Y en materia de comercio exterior es muy común que se hagan compras en el extranjero. Y entonces sí, vamos a comprar la máquina y los insumos y el agente aduanal y la naviera o el transporte y la bodega y lo compramos. Y en la declaración anual a nadie se le ocurrió que aunque sea un dato informativo, hay que declarar compras en el extranjero. Y entonces la autoridad ve el campo vacío en la declaración anual de compras en el extranjero, que nadie está acostumbrado a llenarlo. No, ese ni lo llenes, es informativo. Sí, pero se cruza con pedimentos a nombre del contribuyente y entonces ahí viene la discrepancia y ahí está la auditoría con toda justificación que nos va a llegar, ¿no? Bueno, congruencia entre movimientos financieros y operaciones facturadas, esto ni lo tengo que decir, es obvio. Simetría, bueno, aquí aprovecho para comentar, hay luego programas que no se conocen, que son relacionados con la riqueza evidente. La riqueza evidente, pues son pues, quienes usan cosas suntuarias, ¿no? No quiero referirme exactamente a nada porque no tiene nada de malo. Y eso no tiene nada que ver ni con ese gobierno ni con nada. Es una situación que ha sucedido en los actos de programación. Los usuarios de las tarjetas así muy acá, los vehículos también muy caros. Bueno, pues, eso es motivo de fiscalización. Y el ponerlo a nombre de terceros, pues más, ¿no? Pero vaya, aquí es lo que la autoridad nos está avisando. Bueno, pues obviamente simetría entre la operación y erogación de impuestos, y así como los pagos virtuales, o sea, las transferencias, existencia de autenticidad y exactitud de documentos registrados, bienes inmuebles, o sea, llamémosle congruencia a todo lo que implica la actividad económica de los particulares. ¿Cuáles son las autoridades? Ya las conocen la mayoría de ustedes: Auditoría Fiscal Federal, Auditoría de Comercio Exterior, grandes contribuyentes, ya la General de Hidrocarburos, como vimos, que ya existe, pero pues también tiene estas facultades, y las entidades federativas, o sea, los estados, tienen incidencia, y por eso muchas veces la gente se extraña, ¿no? De que me cayó una auditoría del gobierno del Estado de México. Pues sí, puede. En materia federal, sí puede. Revisar ISR, puede. Bueno, pues entonces la receta: cumplimiento es igual a menor riesgo. Y el cumplimiento, pues no hay manera de no tenerlo si no es en la palabra del día, que es prevención, 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 y el uso de herramientas tecnológicas. Y les decía yo, auditorías externas, me refiero a que un externo viene y te audita. En Baker Tilly nosotros tenemos este servicio que se llaman auditorías preventivas de comercio exterior e impuestos, en donde se hace esta simulación con toda la posibilidad de hacerlo lo más apegado a lo que la autoridad estaría buscando, para tener, pues obviamente, una cédula de observaciones, por supuesto, actividades correctivas y por lo tanto actividades preventivas posteriores a las correctivas, para generar en toda esta pues lista de cosas por auditar y lista de cosas por cuidar internamente, esto que puede ser de un mes, de operaciones de comercio exterior, de un ejercicio, de varios ejercicios. Hay quien dice, bueno, es que yo no soy un importador o exportador intensivo. Ok, a lo mejor hay que hacer alguna revisión específica de un grupo de operaciones que se tuvieron en algún año o en algún mes, para tener la certeza.
Y yo no digo que el agente aduanal no sea un agente confiable, por supuesto que lo es en la mayoría de los casos, pero muchas de las ocasiones no está mal el tener pues un double check de cómo fue la operación, ¿no? Sobre todo en cuestiones de revisiones de origen, certificados de origen, los Incoterms, la correcta clasificación arancelaria, que pues si no nos prevenimos hoy, serán los dolores y las fiebres del mañana, porque resulta que 3 años después alguien clasificó mal una mercancía y la clasificó como sin IGI o sin IVA, y sí tenía, y entonces 3 años después hay que pagar las contribuciones omitidas históricas, actualizadas, recargadas y multadas. Y en comercio exterior, al contrario de impuestos internos, son tremendamente más caras las sanciones que en comercio exterior que en impuestos internos, ¿no? Entonces, bueno, el cumplimiento espontáneo, nosotros en Baker Tilly tenemos como política el ser muy promotores de la autocorrección. No quiere decir que nos doblemos a todo, pero estas épocas nos indican que pues hay que tratar de evitar, no huir, pero sí evitar de los medios de defensa, cuales que sean ellos, recurso, juicio contencioso o el amparo, ¿no? Además de que es más caro. Y bueno, atender el requerimiento de autoridades adecuado, hay que entrenar a quien va a desahogar la auditoría. Si ya nos están auditando, bueno, pues ya no hay más que hacerle frente y desahogarla de manera profesional. Integrar la información, revisar si existe algún tipo de omisión, adelantarse a la autoridad. Por lo tanto, si hay alguna cuestión en la que nos tenemos que corregir, autocorregirnos, aunque estemos dentro del ejercicio de facultades, no está negado el derecho de autocorrección, aunque estemos en el ejercicio de facultades, y así poder, pues, obviamente, obtener beneficios como reducción de multas, e inclusive la autoridad tiene, y lo hemos visto, no lo digo yo, lo hemos visto, una vocación de favorecer la conducta autocorrectiva del contribuyente. O sea, si la autoridad ve esa intención, acompaña el proceso de autocorrección del contribuyente. Muy bien. Recomendaciones, bueno, ya las dije a lo largo del webinar. Conocer la situación de la empresa. No hay quien cree que la conoce y no la conoce. Es que yo tengo el mejor abogado, yo tengo el mejor contador. No, es que es mi hermano, es mi primo, el notario es mi cuate, me hicieron todo bien. Ok, puede ser, pero nunca está de más que ojos externos vengan y nos lo puedan decir, confirmar o no confirmar, ¿no? Y bueno, pues todo esto que ustedes ven en la lista nos genera las recomendaciones que ya creo que toqué de alguna manera a lo largo de toda nuestra charla, y para ser como debemos de ser en todo el mundo, no solo en México, puntuales. Hasta aquí la dejaría y creo que agotamos los comentarios y las preguntas, salvo que Marcela me diga otra cosa. Así es que dejo un Sí, pequeño creo espacio que antes de despedir. Sí. sí, perdón. No hay de momento más preguntas, solo un comentario, creo de lo que estabas diciendo por aquí de Judith Urueña, un caso de incumplimiento de RRNA, pero no es en sí un planteamiento, una pregunta. Es más bien sumar a lo que estabas comentando. Ah, claro, sí, regulaciones y restricciones no arancelarias, de acuerdo. Ah, mira quién lo escribe. Hola. Hola, Stuari. Muy bien, de acuerdo. Muy bien, bueno, pues me da mucho gusto que siendo... Aquí nada más, alguien levanta la mano, no sé, Ah, Alejandro Villanueva. pues otra grata sorpresa. Hola. Gracias por la información. Ok, la información, los documentos, bueno, se compartieron ahí como un link en una carpeta de Google Drive. Algunos veo que si no tienen acceso a algo, contáctenos por favor y se los mandamos directo a sus correos. Ya se hizo con algunos que lo manifestaron por aquí. Eh, Muchas gracias, maestro Pedro Canaval, equipo de Baker Tilly, por haber participado en este webinar, que creo que nos enriquece con estas reflexiones. Tal vez más adelante, ya que se publique oficialmente una reforma fiscal, sea bueno retomar y hacer nuevas reflexiones sobre algo ya más concreto, real. Luis, muchas gracias.
aquí nada más complementar. Efectivamente, todo se trata mucho de cumplimiento y de apoyo en herramientas tecnológicas. Nosotros, pues a eso nos dedicamos. Acérquense con nosotros si quieren saber un poquito más de lo que tenemos listo pues para esto, ¿no? Para hacer frente a esto. Rosalvina, bueno, te hacemos llegar los documentos a tu correo electrónico. Y a mí me gustaría, ya puse en el chat mi correo electrónico para que se Sí. tengan mis datos de contacto, porque la lámina de contacto se quitó muy rápida. Pero bueno, ya puse en el chat mi correo electrónico y con mucho gusto cualquier cuestión específica atenderemos de inmediato, ¿no? Así Claro. es. Y bueno, pues a lo mejor va a ser muy apetecible generar un evento adicional ya que tengamos el paquete económico aprobado Es correcto. para, pues, sobre diarios oficiales, poder comentar y reglas específicas, comentar qué va a haber, porque esto va a generar mucha estrategia de prevención y mucho uso de herramientas tecnológicas con seguridad. Así es. Estoy totalmente de acuerdo. Bueno, no es para una apertura de sucursal, ¿a quién se debe dar aviso de esta nueva apertura como empresa IMEX con certificados, con certificación de IVA? Es una. Bueno, pues obviamente a Secretaría de Economía y al SAT. Ujú. Digo, si va a haber un cambio de domicilio del IMEX, a Economía. Si va a haber un cambio en el tema de la IVA, pues también al SAT. Hay que tener cuidado por ahí. Pero bueno, espero algún correo si hay mayor duda. Yo Sí, Alberto. antes de irnos, le vuelvo a agradecer no solo a todos los presentes, sino a los colegas de Diversa la consideración de haberme elegido como expositor el día de hoy y esperemos repetir la experiencia con los presentes y obviamente con nuestro aliado estratégico Diversa. Muchas gracias. Gracias. Y Y sobre todo gracias a todos los asistentes. Esperemos les haya sido útil esta sesión y seguimos en contacto, tratando de acercar igual contenido pues para eso, para cumplir y para estar prevenido, ¿no? Muchas gracias y que tengan todos muy buen día. Hasta luego. hasta luego, gracias.